versículos del 1 al 7. Amén. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose a algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Padre amado, Señor, te damos las gracias, la gloria a ti, Señor, en esta tarde, Padre. Pedimos que seas tú, Señor, exaltando tu nombre en cada corazón, Padre amado, Señor. Tú nos has traído aquí, Padre amado, con un propósito, Dios mío, Señor. Tú tienes, Padre amado, un plan para nuestra vida, Dios mío. Tú nos has traído aquí, Señor, para que tengamos un encuentro contigo en esta tarde y con esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos darte la gloria, la honra que tú mereces, Padre. Alabado sea tu nombre, Dios mío. Te pedimos, Padre, que hagas la obra en cada corazón, Padre Santo, en cada mente, Dios mío. Que nuestro pensamiento se doblegue a ti, Padre. Nuestra voluntad se doblegue a ti, Padre. Señor, domínanos, Padre Santo, Señor. Reina en nosotros, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ejerce tu poder, Padre, sobre nuestras vidas. Señor, transfórmanos, Señor, conforme a tu propósito, conforme a la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Te damos la gloria, la honra, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, Señor, tocando nuestros corazones, Señor. Satúranos, llénanos de ti, Señor. Que salgamos de aquí transformados, Señor, con la unción de tu Espíritu, Padre. En el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Amén. Un amor nacido de corazón limpio. Un amor nacido de corazón limpio. Aquí está la palabra, ha dejado Pablo a Timoteo en Éfeso. Le escribe una carta y le dice: Timoteo, quiero que agarres a los hombres de Éfeso, a los hombres de la iglesia, y les digas esto. Y dice en el versículo 3, que no enseñen diferente doctrina. Le da un consejo, le da una orden a Timoteo, y ese que ponga la iglesia en orden, que en la iglesia no debe de predicarse, no debe de enseñarse ninguna otra doctrina que no sea la de Cristo Jesús. Y esto es algo importante en la iglesia. En la iglesia no puede haber otra doctrina. Vemos en 1 de Timoteo, ahí mismo, capítulo 3, versículo 14 al 16. La palabra es clara. La doctrina no debe desviarse del centro que es Cristo Jesús. Esa es la doctrina bíblica. Y dice la palabra ahí en el versículo 14 al 16, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esta es la doctrina. Dios fue manifestado en carne, Jesús, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el centro de la Biblia. Jesucristo vino aquí a morir por nosotros. Dios dejó su trono de gloria, se encarnó y vino a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ese es el centro de la doctrina bíblica. Pero aquí dice la palabra que habían otros que estaban desviando de la doctrina bíblica, que andaban enseñando en la iglesia otras cosas. Hermano o hermana, en la iglesia solo hay lugar para Cristo Jesús. Si yo quiero hablarle a usted del retiro de las pensiones, yo lo puedo hacer en su casa. Podemos hablar de cualquier otra cosa, lo hacemos en nuestro tiempo libre. Pero en la iglesia de Cristo Jesús, el centro tiene que ser Jesucristo.
Usted y yo tenemos tiempo para hacer lo que queramos. Cuando estamos en el trabajo podemos ir a hablar. Podemos hablar de nuestra familia. Podemos hablar de lo que queramos. Pero delante de la iglesia solo podemos hablar de la doctrina bíblica. Cristo Jesús es nuestro Salvador. Cristo Jesús viene pronto a recoger a la iglesia. En 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el día que Cristo regrese, tenemos la Biblia. Y no podemos partir, no podemos salirnos, no podemos desviarnos de la doctrina bíblica. No es que mi mamá dice esto, mi abuelita me enseñó esto, el profesor me dijo esto. Hermano, hermana, nuestros padres, toda persona nos puede dar un consejo, gloria a Dios por ellos. Pero nuestra salvación está radicada en Cristo Jesús. Lo que expresa la palabra de Dios. Si algo no viene de la palabra de Dios, lo podemos tomar o lo podemos desechar, dependiendo de lo que el Señor nos diga. Pero cuando viene la palabra de Dios, usted y yo tenemos que estar atentos. Dice Jesucristo hablando de eso: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando algo sale de la palabra de Dios, no es manera de discusión. No es si yo creo, si yo entiendo, si yo pienso. Si viene de la palabra de Dios, usted y yo lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. No está a discusión. Y le dice Pablo a Timoteo que no anden enseñando otra doctrina en la iglesia. En la iglesia no hay lugar para otra doctrina que no sea la doctrina de Cristo Jesús, la doctrina bíblica. Y en Hechos 17, versículos del 20 al 21 nos encontramos con eso. Dice la palabra que estaba Pablo allá en Atenas. Y dice: le estaban hablando los atenienses a Pablo y le dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Mire que estas personas tenían una comezón de oír. Solo andaban queriendo oír cosas nuevas. Y le dicen a Pablo: queremos saber más de esto, cosas extrañas. Nunca habíamos oído esto, queremos saber qué es. ¿Por qué? Porque estaban siempre pendientes de estar oyendo algo nuevo, interesados de estar buscando algo nuevo. Esa era lo que los calificaba a ellos. Siempre estaban pendientes de oír algo nuevo. Pero la iglesia de Cristo Jesús, usted y yo, no podemos caer en esa fascinación. Oigan esa palabra: ser fascinados. Ser fascinados por doctrinas. La iglesia de Jesús no puede caer en eso. La iglesia de Jesús no puede ser fascinada por doctrinas que no vengan de la palabra de Dios. Si usted escucha algo que no viene de la palabra de Dios, uno lo oye, lo analiza y lo desecha. Atenas era el centro del imperio griego, la metrópolis, la capital. Y mantuvo ese modo de vivir aún durante el imperio romano, que era el que estaba ocurriendo ahí. Y ahí se centralizaban lo que venía del imperio. Ahí llegaba a parar todo. Entonces en Atenas se concentraba el paganismo, la idolatría, la hechicería,
el conocimiento esotérico, oculto. Y esto era lo que los atenienses siempre estaban pendientes, tenían comezón de oír. Quiero saber algo más, quiero saber algo nuevo. No estaban interesados en ciencia. No estaban interesados en el poder de Dios. Estaban interesados en oír siempre algo nuevo. Estaban fascinados. Palabra importante. Estaban siempre pendientes de oír qué tenía poder. Traje un bote de agua del río Jordán. Tiene poder esta agua. Sanó a Naamán. El aceite de Jerusalén. Bueno, el aceite de Jerusalén. Lo toca y lo sana. Estos versículos bíblicos, si usted los dice de esta manera, tienen poder. La numerología bíblica tiene poder. Si usted pone en orden estos versículos así, le va a dar un número. Estaban pendientes de estar oyendo estas cosas. La iglesia de Cristo Jesús no puede caer en eso. Dice ahí, le está diciendo Pablo a Timoteo: Timoteo, agarra a los ancianos de la iglesia y decirles que no hay que andar enseñando otra doctrina que no sea la doctrina bíblica en la iglesia. Hermano, hermana, la iglesia tiene que ser conocida por ser un manantial donde está brotando agua y la gente viene y sacia su sed de la palabra de Dios, no del pastor, no de los hermanos. Nosotros no tenemos nada, pero el poder que emana de la palabra de Dios transforma corazones, compunge la vida de las personas. Pero si yo vengo aquí a estar hablando de que lo que yo he hecho, lo que yo soy, cuánto yo valgo, hermano, eso no le sirve para nada a nadie. A nadie. No, mi familia es la mejor. Eso es basura. El poder de la palabra de Dios es el que toca a personas. En la iglesia no puede haber otra doctrina si no es la doctrina bíblica. Los atenienses estaban fascinados, siempre estaban queriendo oír algo nuevo. Te voy a decir algo, hermano, hermana. Hay un mundo oculto que usted no conoce. Puede haber oído, pero hay un mundo oculto que usted no conoce. Ese mundo oculto es el que gobierna las élites de la tierra, los políticos de la tierra. Ese poder oculto se centraliza en la cabala y en el satanismo. Y siempre están sedientos de ese conocimiento oculto. Oiga bien, oculto. ¿A dónde la persona va subiendo o va descendiendo, se puede decir, en esa oscuridad? Y cada vez que va descendiendo, se le va dando un poco más de eso. Y eso es lo que estaba pendiente Atenas, ese conocimiento oculto. ¿Cómo puedo hacer para enriquecerme más? ¿Cómo puedo hacer para vivir más? ¿Cómo puedo hacer para mantenerme joven? La alquimia habla acerca de transformar objetos, sustancias al oro. ¿Cómo hacer para transformar estas cosas para que se vuelvan oro? Ese conocimiento, esa búsqueda ha perdurado por los siglos en esta tierra. Y estas gentes se ocupan de eso. Están constantemente buscando en eso. Ese es el conocimiento oculto que mantiene ocupada a esta gente.
Y lo que lo seduce, lo que seduce las almas, es siempre estar yendo más allá en ese conocimiento. Venga, venga, y mientras más desciende, más va a conocer. Hace poco salía una cosa que se llamaba El Secreto. El Secreto, venga a ver El Secreto, a oír El Secreto. Nunca lo oí, gloria a Dios. Pero esa es la trampa de Satanás. Venga a escuchar, venga a oír. Lo que Satanás nos dice que en eso se mueven espíritus. En eso se mueve cosas que van a atar a la persona. Venga a escuchar El Secreto. La iglesia de Cristo Jesús no puede andar en eso, hermano, hermana. Tenga cuidado, tenga cuidado. Cuando usted escucha estas nuevas doctrinas, esa doctrina de la fe, Cristo Jesús vino para morir, para hacerlo millonario. Tenga cuidado, eso no es bíblico. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, en la iglesia no puede haber estas doctrinas. Pero hay una comezón de oír, hay una comezón de oír. En 2 de Timoteo 4, versículos del 3 al 4. Dice la palabra, porque vendrá tiempo cuando la iglesia, no el mundo, cuando la iglesia no sufrirán la sana doctrina, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Habrá muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias, los deseos de su carne. Y apartarán de la verdad el oído, la iglesia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La verdad es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahí se viene tiempo a la iglesia. Este es el tiempo que estamos viviendo. Tiempo viene a la iglesia cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya no me gusta sufrir la sana doctrina. Ya no me gusta que hablen del pecado. Ya no me gusta que hablen acerca de la santidad. Ya estoy cansado. Oigo lo mismo. La palabra de Dios se vuelve un pesar, un aburrimiento. No, ya lo oí. Ya oí eso. ¿De qué va a hablar? ¿De qué versículo? Ya oí como 7 prédicas de ese versículo. Ya el hablar de la palabra de Dios se vuelve algo pesado. Ya no lo soporto, ya no lo aguanto. Entonces, ¿qué dice? Que va a empezar a haber una comezón de oír. Porque ya no quiere sufrir la sana doctrina. Y dice que en ese momento vienen maestros conforme a los deseos de la carne. Y dice, y apartarán a la iglesia de la verdad. Lo apartarán de la verdad, de la palabra de Dios, porque ya no quiere oír, está cansado de oír la palabra de Dios, y se volverán a las fábulas. Y se volverán a la fábula. La palabra ya no. En Números 21, versículo 5. Números 21, versículo 5. Comienza el pueblo a reclamarle a Moisés y le dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste del mundo? Y después le dice el pueblo a Moisés, le dice, estamos fastidiados. Estamos fastidiados de este pan tan liviano. Me tiene cansado, hastiado. Ya no quiero saber de este pan. Estoy fastidiado de esto. Ese pan es Cristo Jesús.
Yo soy el pan de vida, dice Cristo Jesús. Ese maná es Cristo Jesús. Y el pueblo está diciendo, ya estoy fastidiado de esto. Ya me tiene enfermo esto. Ya no quiero oírlo. Me pesa. Entonces, la iglesia ya no quiere oír la palabra. Ya no quiere oír la palabra. Le dice, estamos cansados de esto. Cansados de Cristo, el Salvador, el que nos da la vida. Cansado. Dice, vendrán estos tiempos a la iglesia, y es el tiempo que estamos viviendo, donde la iglesia ya no quiere oír la verdad. Ya no quiere oír acerca del pecado. Ay, que lo que hice está malo, ya no quiero que me estén diciendo que está malo lo que hago. El pastor no se da cuenta de lo que hace él. Hermano, si eso no es contra usted o contra mí, esta es la palabra de Dios que toca cada corazón, compunge el corazón de nuestra vida, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Te voy a contar un secreto. Uno cuando predica, uno sabe que le está tocando a uno también. Que ahí tengo que cambiar yo. Venir aquí a decir yo solo hago lo bueno es mentira. Es engañarse uno y engañar a los demás. Que nadie lo cree de todas maneras, ¿verdad? La palabra de Dios toca a todos en la iglesia, comenzando por el pastor. Entonces, la palabra se vuelve repetitiva para la persona. Ya quiere estar oyendo fábulas. Quiere estar oyendo otra cosa. Le voy a decir una cosa. Mire, a esto póngale atención. Esta es una revelación del Señor para la iglesia. La palabra de Dios no cambia. Oiga bien, la palabra de Dios no cambia ni cambiará. Lo que necesitamos es una unción fresca. Salmo 92:10. La palabra no va a cambiar. La palabra está sellada. 92:10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y dice, seré ungido con aceite fresco. Y esto habla acerca de una renovación. Habla acerca de una renovación constante. La palabra me pesa. Es el pastor, es la iglesia, son los hermanos. No, la palabra no cambia. No es ni la iglesia, ni los hermanos, ni el pastor. Seré ungido con un aceite fresco. Yo necesito estarme renovando. Necesito la unción del Espíritu Santo constantemente. Una palabra de la Biblia no siente que lo llena. Cuando tiene la unción del Espíritu. Cuando uno tiene la unción del Espíritu, puede sentir la presencia del Señor en todo. En todo. Acuérdese de esto, hermano, hermana. Esto guárdelo en su corazón. Reténgalo. La palabra de Dios no cambia ni cambiará. Usted y yo necesitamos una unción fresca. Amén. Mire, la palabra está sellada, pero la gente en su comezón de oír tiene que andarle añadiendo. Dice ahí, la palabra se volverán a las fábulas. La iglesia católica está el canon bíblico, pero viene y le añade libros apócrifos para justificar su doctrina. Una doctrina que no tiene sostenimiento bíblico. Entonces hay que añadirle libros. El mormón le añade el libro del mormón. A todo esto
¿Se acuerda la palabra acerca que hablamos acerca de la Biblia, el canon, el textus receptus? A todo esto ya lo cambiaron y pusieron el texto del Vaticanus y el texto sinaítico, el texto que viene de Alejandría. Pero hay que añadirle más. Se volverán a las fábulas. Viene el Mormón y le añade el libro del Mormón. No, que tenemos una nueva revelación. Cristo Jesús mandó a Joseph Smith, es el profeta de nuestro tiempo, y nos mandó a América, y ahí llegaron unos indios y a comenzar una fábula. Pusieron a Joseph Smith a traducir algo, no sabía ni lo que estaba diciendo. Un analfabeta en cuestiones de escritura, un mentiroso. Los adventistas, no, tenemos la revelación de Ellen White. Tenemos la revelación, la Biblia no es suficiente. Tenemos la revelación de Ellen White para este día. Hay que añadirle, hay que meterle fábulas a esto, porque ya no es suficiente. Le dice Pablo a Timoteo, le dice, mira, pongan a los hermanos ahí y decirles que no hay que andar metiendo doctrina que no sea bíblica en la iglesia. Hermano, hermana, la iglesia de Cristo Jesús tiene una palabra que ha sido sellada. En el momento en que se terminó de escribir la Biblia, ahí se terminó la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo Cristo Jesús. Permanece para siempre. No hay que andarle añadiendo nada. Le da otra ordenanza. Le dice, Timoteo, que no anden predicando otra doctrina. Y que no presten atención a fábulas y a genealogías interminables. Fábulas. Que no presten atención a las fábulas y a genealogías interminables. Esto de las fábulas son supersticiones. No, mi abuelita me dijo que tal cosa y tal cosa. Y ahora eso ya se volvió palabra de Dios. Jesucristo, hablando de esto, allá en Mateo 15:9 dice, y esta gente anda enseñando, los rabís, andan enseñando sus mandamientos como palabra de Dios. Fábulas. Mire, yo le puedo dar un consejo, ¿verdad? Yo le pongo 3 de azúcar al café. Yo le puedo decir, mire, póngale una o no le ponga. Pero ese es mi consejo, no es palabra de Dios. Cuando yo tomo algo que yo creo como algo espiritual y no tiene una base bíblica, entonces se vuelve una fábula, se vuelve una superstición. Si yo ando hablando una cosa que es espiritual y no tiene un respaldo bíblico, hermano, guárdeselo, deséchelo. Deséchelo. Porque eso es lo que está diciendo la palabra ahí. Que no presten atención a las fábulas. El hermano Neto dice tal y tal cosa. Veámoslo en la Biblia. No está. Bueno, entonces hay que desecharlo. Yo le doy un consejo. Póngale una de azúcar al café o no le ponga o no tome café. ¿Qué es mejor? Se vuelve un consejo mío, ¿verdad? Consejo suyo. Pero después de esto a decir es palabra de Dios, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado para decirlo y hay que tener cuidado para recibirlo. Le dice Pablo a Timoteo, miren, no anden prestando atención a las fábulas en la iglesia. Todo eso se acabó ya. Ahí mismo en Hechos 17 le dice Pablo a los atenienses, el Señor les perdona toda esa porquería en la que estábamos antes. Las religiones, de donde salimos nosotros. Se las perdona. Nos lo perdona. Pero apartémonos de eso ya. Y sigamos a Cristo Jesús. Sigamos la palabra del Señor. Apartémonos de las fábulas. Usted y yo, cuando sacamos algo de la palabra de Dios, podemos decir, así dice el Señor. De hecho, esto es lo que hacemos todos los domingos. Venimos a leer la palabra de Dios. Hermano, hermana, si usted quiere ser tomado por sabio,
Si usted no quiere que la gente se ría de usted, lea la palabra, comparta la palabra. Dice la palabra esto y esto. Si yo vengo a traer aquí una historia mía, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Todo lo que se habla en la iglesia de Cristo Jesús tiene que salir de la palabra de Dios. Si no presten atención a las fábulas, la iglesia tiene que desechar las fábulas. Amén. Satanás es el creador de las fábulas. Esa es una arma que Satanás ocupa en la iglesia del Señor. Tengo que andar con mi escapulario. Este me lo regaló mi abuelita. Hermano, escapularios, cruces, corazones. Esto no sirve para nada. No podemos estar creyendo fábulas en la iglesia de Cristo Jesús. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Es la sangre de Cristo Jesús la que tiene poder. No es fábula, es el poder de Dios. Y que dejen de estar hablando de genealogías interminables. El judío era un experto en genealogías. Pasaban hablando ahí de genealogías y era bueno. Pero una vez venido Cristo Jesús, eso se acabó. Andaba los judaizantes diciéndole al gentil: usted tiene que hacer esto y esto y esto. Siga la ley. Guarde los días. Haga esto otro. Todo eso murió en Cristo Jesús. Eso se acabó. Si usted quiere guardar un día, gloria a Dios. Pero es la sangre de Cristo Jesús la que salva. No es ningún día. Dice, eso de las genealogías en la iglesia de Cristo Jesús ha terminado. Hoy en día es un problema. Hoy en día es un problema donde viene un hermano judío y viene a la iglesia y piensa que hay que levantarle un pedestal porque es judío también. En Cristo Jesús eso se ha terminado. Uno viene a la palabra de Dios y saca de la palabra de Dios. Eso de andar defendiendo cosas no tiene lugar en la iglesia del Señor. Y vea que esta es la orden que le está dando Pablo a Timoteo en la iglesia. Uno no tiene que andar con eso. No, esta persona es de tal nacionalidad. Ajá. Ya piensa que porque es de tal nacionalidad hay que levantarlo en la iglesia. No, él viene de Israel. Eso murió en Cristo Jesús. La palabra dice que Cristo Jesús vino a derribar esa muralla entre el gentil y el judío. Ahora somos uno. No hay bárbaro ni escita en Cristo Jesús. Eso se acabó. Uno no puede estar en eso. Y dice, hay que apartarnos de las fábulas, hay que apartarnos de las genealogías. Y dice ahí que acarrean disputas. Cuando una persona se centra en estar hablando estas cosas, es un motivo de pelea en todas partes. Va a todas partes y anda peleando con todo el mundo. Yo una vez estaba hablando con un hombre, me dice, yo tengo un problema con que la gente diga, ¿cómo es que decimos nosotros? Tenga cuidado, o ¿cómo es que decimos? Cuídese. Cuídese. Cuando nos estamos despidiendo uno le dice, cuídese. Era un problema eso. No diga cuídese, porque usted le está deseando mal. O sea, vea que empiezan a centrarse en cosas que no tienen sentido. Entonces dice la palabra, esta cosa acarrea disputa donde va. Se vuelve un motivo de pelea donde va. Le voy a contar no sé cómo se le llama esto. Usted lo va a ver cuando le diga. Un consejo, hablaba de un hombre que había salido de una ciudad.
Había salido de la ciudad y llega a la otra ciudad, le dice. Y estaba ahí el que estaba a la puerta de la ciudad y le dice, mire, ¿cómo son la gente en esta ciudad? Le pregunta, ¿cómo era la gente en la ciudad donde usted viene? Uy, ahí esa gente era mala. Esa gente era un problema. Esa gente andaba peleando, andaba discutiendo por todo. Así es la gente aquí. No, entonces me voy para la otra ciudad mejor. Sigo mi camino. De ahí llega otro que venía de la ciudad y le dice, mire, le dice, ¿y cómo es la gente aquí? Mire cómo era la gente en la ciudad de donde usted viene. Mire qué buena era la gente allá. Esa gente siempre andaba bendiciendo, siempre andaba viendo cómo agradaba a los demás. Así es la gente de esta ciudad. Ah, pues sí, me voy a quedar, le dice. Y eso es algo que está implícito ahí, le dice. Cuando yo ando acarreando problemas, me vuelvo una ocasión de disputa donde yo vaya. Siempre andar hablando cosas que tengan disputa. Entonces dice, todo esto acarrea disputa donde vayamos, a la iglesia donde vayamos. En lugar de bendición, somos un problema. Porque andamos acarreando estas cosas de que si es de esta genealogía, si es de esta otra, que yo creo esta superstición, eso de la fe, de que si yo le doy 100 al Señor, Él me va a dar 10,000, si yo le doy 10,000, Él me va a dar 100,000. Mentira, eso no es bíblico. Vamos a hablar de eso. Y dice que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Por fe. Nosotros creemos en todo esto por fe. Así te encargo ahora, pues. Y dice ahí, el propósito de este mandamiento. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingidas. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces vamos a ir al 6 y de ahí regresamos al 5. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. El estar hablando y hablando y hablando cosas que no tienen sentido. Estar hablando de cosas. Y dice en el 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Vea que todas esas cosas acarrean disputas. Pero viene la gente y ya se le vuelve más fácil estar hablando de estas cosas que concentrarse en la palabra de Dios. Ya se creen doctores, dice ahí, ni saben ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué? Esto es lo importante. Se desviaron. Y este es el mensaje para esta iglesia hoy en día. Esta gente que está hablando aquí la Biblia se ha desviado, se ha apartado de lo que es ahora el tema. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, una buena conciencia suya y mía, y de fe no fingida. Hermano, hermana, es más fácil concentrarse en toda esta palabrería, en qué hizo fulanito, fulanita, en la paja en el ojo ajeno. Es más fácil concentrarse en todo esto. ¿Qué dice ahí? Que empezar a vivir un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Porque a eso nos ha llamado Cristo Jesús. Este es el punto del Evangelio, una nueva creación.
Pero dice la palabra, ya nadie quiere sufrir la sana doctrina. Porque es difícil, es duro. Es duro. Esto es una batalla diaria. Es levantarse a poner piedras diario. Es empezar a construir ese muro diario. Y a la gente no le gusta eso. Entonces sale más fácil estar hablando de Jenny. Es un problema. El hermano Neto es un problema. Es más fácil. Porque ya no tengo que hacer nada. Sino que solo estar hablando de lo que está ocurriendo. El mensaje para la iglesia es el propósito, el punto de todo esto, para usted y para mí. Que no nos apartemos de eso. Hay algo que contamina el corazón del creyente. Estar viendo qué pasa en la iglesia de la otra cuadra. Mire, ahí pasó tal cosa. Ahí hicieron aquello. Y estar viendo lo que está haciendo la otra iglesia. Mire, ahí en aquella iglesia, viera lo que hicieron. Hicieron este problema. O hicieron esto bueno. Hermano, hermana, lo que a nosotros nos tiene que interesar es qué estamos haciendo usted y yo aquí en esta iglesia. La iglesia ya a la par, olvídese. Hoy día estamos viviendo en tiempos en que solo un remanente va a quedar. Y yo no sé si así ha sido todo el tiempo. Un remanente. Dice ahí, pues el propósito de este mandamiento, esta es palabra para usted y para mí hoy día, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. Eso es lo que usted y yo tenemos que concentrarnos, no este día. Ese es nuestro caminar en Cristo Jesús. Salmo 51:10. Hermano, esto cuesta. Eso no es fácil. Es fácil leerlo. Es fácil hablar. Pero vivirlo día a día es duro. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, hermana, esa tiene que ser nuestra búsqueda en el día a día. Y vuelvo a repetir, es algo duro. Duro. Es algo que cuesta. Pablo le dice a Timoteo, apartémonos de todo eso ya. Ya dejémoslo atrás, olvidémonos de eso. Eso ya pasó. Está creyendo fábulas, supersticiones, estar hablando de genealogías, estar hablando de doctrina que no es bíblica. Apartémonos ya de todo eso. Somos una nueva creación. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hermano, hermana, esa es la batalla del cristiano. Esa es la batalla del cristiano. Esta semana ya hablaba yo con una compañera del trabajo. Le decía, uno dice que es cristiano, pero si no sigue los mandamientos bíblicos, podemos ser cualquier cosa menos cristiano. Podemos hablar de ellos, sí. Saber de ellos, sí. Pero no somos. No somos. Aquí está el punto de esto. Crea que yo tenga un corazón limpio. Y ahí está hablando acerca de algo que Dios hace en mi vida, el Espíritu Santo hace en mi vida. Crear un corazón limpio. Y dice ahí, renueva un espíritu recto dentro de mí. El cristianismo, la vida en Cristo Jesús,
Es mi relación mía con el Señor. No la de mi esposa. Mi esposa tiene su pelea, su batalla. Yo no sé si ella va a llegar al reino de Cristo Jesús. Primero Dios lo haga. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Para eso estamos luchando. Pero la batalla es mía. Ella no me puede llevar a mí al cielo, ni yo a ella. Es una relación que cada uno de nosotros tiene que forjar con Cristo Jesús. Amén. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gálatas 6:15. Gálatas 6:15 dice la palabra: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La pregunta aquí no son las genealogías, no son las fábulas. La pregunta aquí es: ¿soy yo neto hoy día una nueva creación? ¿Estoy viviendo en Cristo Jesús? ¿Estoy esforzándome en Cristo Jesús? ¿Estoy tratando a mi máximo posible vivir en Cristo Jesús? ¿Ser esa nueva creación? Porque aquí, ¿a mí de qué me sirve si en la otra iglesia están hablando fábulas o no están hablando fábulas? Ese es otro tema. El apuntar falsos profetas, el apuntar falsas doctrinas, etcétera. Pero lo que me lleva al reino de Dios es: ¿soy yo una nueva creación? Esa tiene que ser nuestra pregunta. ¿Soy yo una nueva creación? De nada me sirve estar circuncidado o estar incircuncidado. La pregunta es: ¿soy yo una nueva creación? Efesios 2:10. Dice: porque somos usted y yo hechura suya. Somos hechos por el Señor, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura del Señor, ¿verdad? Y dice ahí: creados en Cristo Jesús para, con el fin, con el propósito de que hagamos buenas obras, de que estemos caminando con el Señor, que estemos pasando por ese camino estrecho. Con ese propósito nos ha hecho hechura suya a Cristo. Si usted y yo estamos preocupados de lo que está pasando en la otra iglesia, estamos perdiendo el tiempo. Estamos pasando ese camino estrecho, estamos haciendo esas buenas obras. Si la respuesta es no, estamos en un problemazo. Ahí mismo en el 4:24. Dice la palabra: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestíos, está hablando de algo que usted y yo tenemos que hacer: vestirnos de ese nuevo hombre. Vuelvo a repetir: caminar con Cristo es duro. Caminar con Cristo cuesta. Caminar con Cristo es llevar una cruz diaria. Y sufrir esa sana doctrina ya es un problema en la iglesia de Cristo Jesús. Ya no quiero oír del pecado. Ya no quiero oír de que estén hablando ahí de que hay que santificarnos.
Ya Cristo Jesús murió y me hizo santo el día que murió, que yo creí en Cristo Jesús. Yo no quiero estar hablando de esto. Decían los judíos, esa cosa me ha hastiado, ese pan. Ya me tiene enfermo ese pan. Ya no lo quiero. Y esos son los días que estamos viviendo en la iglesia de Cristo Jesús. Esos son los días que estamos viviendo hoy. Ya la gente no quiere oír de la sana doctrina. El hecho de que usted y yo estemos aquí en este día, usted y yo vamos a ser testimonio de Dios para esta gente. El hecho de que usted y yo estemos perseverando hasta este día. Mucha gente le va a decir al Señor, yo no sabía. Al Señor no le podemos mentir. Al Señor no lo podemos engañar. No nos podemos hacer ahí el víctima. El Señor va a sacar su vida ahí en el juicio del gran trono blanco. Ves a esta persona. Él te dijo, ella te habló, pero no quisiste. Dice ahí, vestidos del nuevo hombre. Es algo que usted y yo tenemos que estar haciendo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, el Espíritu Santo le estaba diciendo a Timoteo, el amor de un corazón limpio, una fe no fingida. Decía un predicador, decía Marino, una vez que ya nos aprendemos la palabrería de la iglesia, ya se vuelve parte de nuestro idioma. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga. Pero se vuelve una fe fingida. Ya se vuelve parte del hablar nada más. Pero estaremos verdaderamente diciendo, el Señor le bendiga. Gloria sea a Dios. Hermano, hermana, una fe no fingida. El Señor sana en este día. El Señor liberta en este día. El Señor tiene cuidado de mí este día. Yo lo creo. Cuando usted y yo levantamos manos delante del Señor, el Señor bendice. Bendice. Manos santas delante del Señor. El Señor trae bendición a la iglesia, a su vida, a su familia. Si usted tiene un esposo o una esposa no creyente, el Señor bendice a esa persona por usted. Yo lo creo. Una fe no fingida. Dice, y una buena conciencia. Esa conciencia habla acerca de un testimonio de caminar con el Señor. Cuando vivimos una vida de pecado y queremos venir aquí delante del Señor a tener una buena conciencia, no funciona así. Ahí tenemos un ardor ahí en el pensamiento, en la conciencia de todo lo que hemos pasado haciendo, porque lo hemos hecho, ¿verdad? Pero tener esa conciencia habla acerca de, Señor, lo he hecho, sí, pero hoy quiero cambiar. Hoy quiero vivir para ti, ya no lo quiero seguir haciendo esto, pensando esto, viendo esto. Y el Señor nos lleva ahí. Le dice Pablo a Timoteo, dice, Timoteo, llama a los hermanos, a los ancianos de la iglesia, y hay que poner orden en la iglesia. Dejemos ya todo esto, ya pasó. Ya es suficiente, dice Pedro, el tiempo que vivimos allá atrás, que andábamos como el cerdo enlodándonos. Ya estuvo. Hoy tenemos que seguir al Señor. Amén. Amén, que el Señor nos bendiga, hermano, hermana. Un amor nacido de corazón limpio. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar.